¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos hoy a revisar este método que se llama método de integración por partes. Es uno de los conocidos como métodos de integración. Y este método nos sirve para integrar una gran cantidad de funciones trigonométricas algebraicas, exponenciales, trigonométricas inversas y multiplicación entre ellas, logarítmicas también. Entonces, es un método que puede ayudarnos a resolver una amplia gama de integrales. Bueno, este método se basa en una fórmula, pero antes que dar la fórmula así sin ningún contexto, vamos a ver de dónde sale. Su demostración es muy sencilla. Empecemos por el hecho de que sabemos que derivación e integración son procesos inversos y hemos ahondado en que una cosa que complica mucho la integración es que no hay una regla para la multiplicación y la división, ¿no? Pero mantengámonos ahorita en la multiplicación. Entonces, tomemos la fórmula de la multiplicación de dos funciones, en cómo se deriva una multiplicación de dos funciones, y a partir de ahí vamos a extraer una fórmula. Esta fórmula es la que usaremos para la integración por partes. Bueno, si recordamos de cálculo diferencial, sabemos que la derivada respecto de x del producto de dos funciones u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u, ¿cierto? Esa fórmula tenemos para la multiplicación de dos funciones u y v. Bueno, primerísimo, entonces tomemos esa regla de la multiplicación, ¿sale? La derivada de una multiplicación, y primero multipliquemos todo por dx, ¿sale? ¿Qué logro al multiplicar por dx? Pues que todos estos se cancelen, ¿sale? Y entonces nada más nos quedaría diferencial de u por v es igual a u diferencial de v más v diferencial de u, ¿correcto? Bien, ya que tenemos esa ecuación que hemos dicho con anterioridad que se llama ecuación diferencial porque tiene diferenciales, necesitamos pues quitar los diferenciales. ¿Quién es la operación inversa? La integral. Entonces, aplicamos integral a todos los términos de la expresión, ¿sale? Y entonces, aquí, ¿qué nos queda? La integral del diferencial de v. Bueno, recuérdate, tú tienes una integral que se llama integral de dx es igual a x, ¿no? O sea, la integral de un diferencial de una variable es la propia variable. En este caso, el diferencial está compuesto por dos funciones, pero entonces la fórmula es la misma. La integral del diferencial de v sería u por v. Y esto es igual, del otro lado, a la integral de u diferencial de v más la integral de v diferencial de u. Es decir, este producto de funciones se puede expresar como la suma de estas dos integrales. Bueno, y entonces, al tener una igualdad, yo puedo pasar cosas de un lado hacia otro. Entonces, vamos a pasar este término del otro lado. Si está aquí sumando, pasaría restando. Entonces tendríamos u por v menos la integral de v diferencial de u es igual a la integral de u diferencial de v. Y entonces puedo aplicar la propiedad simétrica, es decir, darle la vuelta a esta igualdad y terminar con decir que la integral de u diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u, ¿correcto? Y entonces llego a esta expresión, a esta es a la que se le conoce como la fórmula de integración por partes, y esta es la que vamos a estar utilizando en todo este método. ¿Por qué se llama integración por partes? Bueno, porque vamos a partir de una integral que yo quiera resolver, que será la que se encuentra en este lado de la fórmula, y la voy a descomponer en dos partes, ¿sale? Con la intención de que esta integral que yo obtenga de este lado sea más simple que la integral que yo tenía originalmente. Usar la fórmula es muy sencillo y
te va a ayudar en estos casos en los cuales tengas una integral, digamos, compleja en cierto punto y la puedas descomponer en dos partes. Esto que ya no se tiene que integrar y una integral que sea más sencilla que la original. Vamos a verlo en unos 2 o 3 ejemplos para que vean cómo se utiliza esta fórmula. Bien, vamos a iniciar con un primer ejemplo, que es esta integral. Insisto, este método de integración por partes se basa en esta fórmula que es la que acabamos de deducir. ¿Qué significa esto que te acabo de poner aquí? Bueno, algunas técnicas didácticas utilizan esto para saber cuándo utilizar la fórmula de integración por partes. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, más bien son las iniciales de ciertas funciones. Por ejemplo, la i son las inversas trigonométricas, ¿no? Entonces aquí es inversas trigonométricas, es decir, arco seno, arco coseno, arco tangente, etcétera, ¿no? L se refiere a logarítmicas. A significa algebraicas. T, trigonométricas. Y por último, E significa exponenciales. ¿Vale? ¿Y a qué se refiere? Esta técnica de integración sirve sobre todo para la multiplicación de este tipo de funciones, ¿sale? Por ejemplo, ¿de qué se trata esta integral? Pues es la multiplicación de x por e a la x, es decir, x es una algebraica y e a la x es una exponencial, es decir, es viable ocupar este método porque es una combinación de estas, es una algebraica por una exponencial. Y si, digamos, en otros ejemplos que tengamos, se me presenta una exponencial por una trigonométrica, pues está dentro de estos casos, ¿no? Una algebraica por una logarítmica, una inversa. Todos este tipo de funciones y combinaciones entre ellas son candidatas a resolverse con esta fórmula de integración, ¿sale? Entonces, a eso se refiere esta palabra, ¿no? Para saber en qué casos puedo utilizar la fórmula de integración por partes. Bueno, ahora, pues esta fórmula tiene que estar dentro de tu acervo de fórmulas muy importantes, ¿no? Es una expresión muy útil en cálculo integral. Y entonces, también, ¿cómo le hace mucha gente para aprendérsela? Hay muchas técnicas. A mí un día me gustó una que dijeron, bueno, con eso jamás se me olvidó. Un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Y entonces esa es una manera en la que ya no se me olvidó esta fórmula de integración por partes, ¿no? Entonces ahí hay que aprendérsela como sea, ahí ya está ese chistorín, ¿no? Para aprendérsela. Bueno, vamos a utilizarla en este ejercicio. A ver, ¿en qué consiste este método? Bueno, esta integral, u por dv, se supone que es mi integral original. Y yo la tengo que descomponer en esto. Ok. Entonces, tengo que nombrar a esta integral u por dv para poder aplicar esta fórmula. Entonces, tiene que haber una parte de la integral que se llame u y otra parte que se llame dv. ¿A quién escoger como u y quién escoger como dv? Pues si lees algunos textos te van a decir, escoge como u una función que sea fácil de derivar. Y escoge como dv una función que sea fácil de integrar. No nos dice mucho, ¿no? Básicamente, pues tienes una de dos. U puede ser la función x, o puede ser la función e a la ax. Y entonces, una vez que hayas elegido a u, dv va a ser el resto de la integral. Vamos a hacerlo, ¿no? Supongamos que aquí yo quiero llamar u a x. Entonces, a ver, fíjate. Vamos a llamar u a x. ¿Sale? Y entonces puedo sustituir esa x aquí. Nada más que voy a necesitar de u más adelante. Entonces de una vez lo sacamos. ¿De dónde vamos a sacar
el diferencial de u, pues de la misma u sacando la derivada, ¿no? Diferencial de u, esta es una función fácil de derivar. Entonces, derivada de x es 1 diferencial de x. Entonces, du es igual a dx. Listo, ya tengo esta parte y esta parte para sustituir. Bueno, ya que elegí u como x, dv es el resto. Entonces, el resto sería esta parte. E a la ax de x. Entonces, vamos a ver. dv, que es un diferencial, sería e a la ax diferencial de x. Bueno, listo. Sdv sería esta parte de aquí. Solo que más adelante voy a necesitar a v sin su diferencial. ¿Cómo quitas un diferencial? Pues con la operación inversa, que es la integral. V, entonces, v va a ser la integral de e a la ax de x. ¿Sale? Y entonces tengo que resolver esta integral. ¿Sale? Para poder sacar v necesito hacer esta integral. ¿Cómo se hace esta integral? Pues con un cambio de variable. ¿Sale? Nada más que aquí abusado porque ya tenemos nombrada a v. Necesito pues utilizar otra letra. Tampoco puedo utilizar ya u porque u ya está declarada aquí. Entonces otro cambio de variable, el que sea. Podemos utilizar w. ¿Sale? Vamos a llamar w a la x y dw va a ser a diferencial de x. Y entonces dw sobre a va a ser igual a diferencial de x para poder transformar esta integral. Entonces, mi nueva integral, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que v va a ser igual a la integral de e a la ax, que yo lo estoy llamando w, diferencial de x, que es dw sobre a. Este sobre a, recuerda, puedes sacarlo como una constante y ya te va a quedar esta integral, que es directa, sería v es igual a 1 sobre a. La integral de e a la w sería e a la w más constante, y ya invertimos el cambio de variable. 1 sobre a, e a la w, que quién es w, a x, y aquí más constante, no lo vamos a poner más constante, solo vamos a hacer la pura integral sin la constante, ya que hasta el final de que resolvamos toda la integral, agregamos la constante. No tiene caso agregar una constante aquí y andarla arrastrando en todo el procedimiento, si al final al sumarse o restarse con otra constante va a quedar una constante, ¿no? Entonces, la constante ya la agregamos hasta el final que terminemos la integral. Bueno, ya tenemos a v, ya tenemos todos los elementos que se necesitan. Entonces, ya esto es la integral de u, de v, que fue todo esto, y ahora vamos a sustituir. ¿Quién sería u por v? Pues vamos a ver. U fue x, v, 1 sobre a, e a la ax, menos la integral de v, ¿quién es v? 1 sobre a, e a la ax, aquí está v, y luego du, ¿quién fue du? Du está aquí, du fue dx. ¿Listos? Entonces ya sustituimos. Vamos a medio acomodar esto para ver cómo queda. Aquí sería 1 sobre a x, e a la ax, esta parte multiplicada. 1 sobre a es una constante, saldría de la integral. Integral de e a la x de x. Listo, ya acomodamos. ¿Cómo voy a saber si voy bien o voy mal en este proceso? Eso me lo va a decir esta integral. Esta integral tiene que ser más sencilla, o bueno, si no más sencilla, no más complicada, pero de entrada digamos que más sencilla. Si esta integral no es de entrada más simple de resolver que esta, quiere decir que no estás usando o no escogiste bien a tu u y a tu dv. ¿Sale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Los cambias. Si esto
no fuera correcto, tomas al que fue tu diferencial de v como u y al que tomaste como u como diferencial de v, es decir, los intercambias, porque el chiste es que esta integral quede más sencilla que la original. Analicemos, ¿no? Esta integral que tenemos aquí es más sencilla que la original, sí, porque ya no tiene esta x, ¿no? Entonces quiere decir que mi elección de u y de dv fueron correctas, porque esta integral me quedó más sencilla. Y entonces ya podemos avanzar. Ahora, el problema se remite nada más a resolver esta integral. Todo esto, como ya no tiene integral, pues ya se queda así. Solo si se pudiera simplificar, se simplifica. Entonces, a ver, vamos a resolver 1 sobre a, x, e a la ax, menos 1 sobre a. Y esta integral fue la que hicimos aquí. Si te fijas, la integral de e a la ax de x es esta que hicimos aquí. Entonces ya está hecha esta integral que nos resultó 1 sobre a, e a la ax, y ahora sí, al final, la constante de integración. Y entonces, pues ya, nada más basta con multiplicar 1 sobre a, x, e a la ax, menos 1 por 1, 1, a por a sería a cuadrada, e a la ax más constante. Y entonces ya quedó resuelta. Únicamente a lo mejor aquí me puedo dar cuenta que hay factor común, 1 sobre a, está en ambos términos, y hay e a la ax en ambos términos. Si lo factorizamos como término común, ya sacamos 1 sobre a, ya sacamos e a la ax, únicamente me sobra la x. De aquí se sacó un 1 sobre a, pero está al cuadrado, entonces todavía sobra 1 sobre a. Y ya salió e a la ax. Y entonces ahí, más constante. Y ese sería el resultado de nuestra primera integral. ¿Correcto? Bien, entonces hagamos un segundo ejercicio para ver otra aplicación de la fórmula de integración por partes. Bien, pasamos a este ejercicio ahora. Tenemos integral de x, coseno de bx de x. Si te acuerdas de lo que te puse hace rato, esta es una candidata a resolverse por este método, ya que tienes una algebraica por una trigonométrica. Bien, entonces, ya que es candidata a resolverse por integración por partes, insisto, esta integral siempre es la original, esta parte, ¿no? Entonces tienes que escoger a alguien como u, vamos a escoger a x, y dv el resto, que sería coseno de bx de x. Bueno, hagámoslo así. U sería entonces x y dv sería el resto de la integral, coseno de bx de x. ¿Sale? Bien, voy a necesitar a u del otro lado, que ya está aquí x, y el diferencial de u, que de aquí se saca, ¿no? Diferencial de u sería la derivada de x, que es 1 de x, y pues quitamos el 1. De u es igual a dx. Y voy a necesitar a v también, que se saca integrando el diferencial de v. Entonces, v va a ser igual a la integral del coseno de bx diferencial de x. Para hacer esta integral, pues necesito otra vez la técnica del cambio de variable, ¿sale? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, vamos a llamarlo otra vez w, y mi candidato a mi nueva variable sería bx, ¿sale? Si w es bx, entonces dw sería la derivada de bx, que es b, diferencial de x, y por lo tanto dw sobre b es igual a dx. Si hacemos ese cambio de variable en nuestra integral, nos quedaría que v es igual a la integral de coseno, en lugar de bxw, y dx sería dw sobre b, que como b es una constante, la podemos sacar aquí, ¿sale? Y entonces, de nuestro formulario de integrales trigonométricas, podemos deducir ahí que la integral de coseno de w es seno de w más constante, que acuérdate, aquí no ponemos la constante, sino hasta el final. Y ya terminaríamos diciendo que v es 1 sobre b, seno de
bx, haciendo el cambio de variable, ¿vale? Entonces ya están todos los elementos que necesito de la fórmula, ¿no? Necesito a u, aquí está. Necesito a v, que es el que acabo de sacar aquí. V otra vez y diferencial de u aquí. ¿Sale? Bien. Entonces, esta integral es nuestra integral original. ¿Sale? U de v todo esto es igual a u por v. ¿Quién sería u en este caso? X por v. ¿Quién es su v? 1 sobre b seno de bx menos la integral de v 1 sobre b, que se lo podemos sacar aquí por ser una constante, seno de bx y diferencial de u, que es dx. Y ahí está, ¿no? Acuérdate, ¿cómo saber si hicimos bien o no este método? Es decir, si elegimos de manera correcta u y dv, pues si esta integral nos queda más sencilla que la original. Y sí, si lo podemos ver, integral del seno de bx dx es más fácil que esta integral porque ya no tenemos este término. Entonces, quiere decir que vamos por buen camino. Sigamos entonces. Aquí sería 1 sobre b, x, seno de bx, menos 1 sobre b, y esta integral de seno de bx. ¿Cómo nos vamos a resolver esa integral de seno de bx? Sería prácticamente como resolver esta integral, ¿sale? Entonces nada más vamos a hacer ahí unos cambios sencillos para que veas cómo sería esta integral. Entonces ya sustituimos estos términos, entonces ya no es necesario esta parte del procedimiento. Ahora quiero hacer la integral del seno de bx, ¿no? Entonces, nada más en lugar de integrar seno, ahora digo, en lugar de integrar coseno, ahora vamos a integrar seno. Y nos sirve este mismo cambio de variable, entonces nada más cambiaríamos aquí seno, y la integral de seno es menos coseno. ¿Sale? Y entonces, esto quedaría aquí, menos 1 sobre b coseno, nada más que no se te olvide, esto ya no es v, ¿vale? Esta es otra integral que salió aquí en el camino. Entonces, la integral del seno de bx nos queda menos 1 sobre b coseno de bx más constante. Y ya. Nada más hacemos las multiplicaciones. Este término quedó igual. Aquí menos por menos sería más. 1 por 1 es 1. B por b, b cuadrada. Coseno de bx más constante. A diferencia de la otra integral que acabamos de hacer, no es tan viable hacer un factor común, ya que pues, la función, principalmente la trigonométrica, no es la misma, ¿no? Hace rato sí la exponencial era igual, entonces convenía hacer la factorización por término común. Aquí no es necesario. Este terminaría siendo el resultado de nuestra integral usando la fórmula de integración por partes.